escuchándolo, señor fiscal, pausadamente, por favor. Sí, Cecilia, muchas gracias. Estábamos justamente haciendo una revisión, como usted, el tribunal pudo observar, de básicamente algunos aspectos esenciales de las declaraciones del directorio de la compañía Corpesca, que a nuestro juicio revelan cuál era la cultura corporativa, ¿cierto? Y de qué forma el directorio había comprendido los deberes de supervisión, vigilancia y control que le empecía desde el 2 de diciembre del año 2009. Y estábamos analizando últimamente al último director, el señor Claudio Elgueta. Quiero destacar un último aspecto, ¿cierto?, de su declaración, ¿cierto?, el día 26 de noviembre del año 2019, en el cual justamente se le consulta al director acerca de la ley 20.393, ¿cierto?, acerca de qué conocimiento tiene de esta regulación legal que desencadenó más bien la responsabilidad de la empresa Corpesca. Y sobre este punto él señala que Corpesca tuvo conocimiento de la discusión en el Congreso y de la posible dictación de una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que estaban muy informados por nuestros abogados, lo dicen en esos términos, ¿cierto? Y que se demoró un poco en ser promulgada, advirtiendo que tuvo mucho que ver, ¿cierto?, que fue un requisito para que Chile pudiera ingresar a la OCDE. De esta forma, su señoría, no cabe ninguna duda, todo el directorio, desde su presidente hasta el último de sus integrantes, tenía absoluta claridad de los deberes que le empecían en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas. Si quisiéramos hacer una síntesis, ¿cierto?, de cuáles eran las ideas, la visión que tenía todo el directorio acerca de sus deberes legales del artículo 3º y inciso primero, ¿cuáles serían? Bueno, primeramente, que el gerente general Francisco Mujica tuvo amplias facultades para contratar asesorías, sin control alguno del directorio, ni antes ni después de la contratación, y sin control alguno sobre el pago o la efectiva prestación de los servicios. Segundo, que presentada la renuncia de Francisco Mujica, esta no se cuestiona. Simplemente se acepta rápidamente debido a un error de administración o debido entonces a la presión de los medios, sin requerir detalles, sin una investigación a fondo. Además, la ley de pesca, aquella que incidía directamente en la actividad extractiva de la compañía, no era, aparentemente, una preocupación para el directorio, solamente había un análisis general, ¿cierto? Y, no obstante ello, el directorio sí es informado en detalle de las gestiones realizadas por Francisco Mujica ante Contraloría General de la República en materia de cuota del jurel. Finalmente, que Deloitte, la empresa contratada para este efecto, hizo un diseño del modelo de prevención de delitos y el directorio no tuvo mayor injerencia en esta labor de diseño. Hasta ahí, ¿cierto?, el análisis de los directores. Analicemos ahora, y vamos vinculando obviamente su declaración con alguna prueba documental de relevancia, la declaración del gerente de Administración y Finanzas de Corpesca desde el año 1999 y hasta la actualidad. Me refiero al testigo Raúl Feliú. Raúl Feliú declaró ante este tribunal los días 18, 19, 23 y 24 de diciembre del año 2019, y con él podemos hacernos una idea bastante clara acerca de 4 temas fundamentales: el rol de la empresa Deloitte, la forma en que se forjó y se fue construyendo el código de ética, la forma en que operaba el proceso de control, ¿cierto?, del pago de bienes y servicios a través de las firmas, y, en definitiva, qué políticas existían o no en relación con autoridades o con la existencia de donaciones. En cuanto a lo primero, esto es el rol de la empresa Deloitte. Bueno, se le consulta acerca de cuál fue el rol de la empresa y cómo se hizo el levantamiento del riesgo. El tribunal recordará que este testigo hizo referencia a un contrato de trabajo con esta compañía, que se instalaron en su oficina, que entrevistaron a 11 ejecutivos en Santiago y en el norte, y a partir del levantamiento se estableció una matriz de riesgos. Este elemento va a ser tremendamente relevante porque lo vamos a analizar a continuación, ¿cierto?, cuando concluyamos esta parte de la exposición, y vamos a ver que hubo una serie de riesgos que no fueron detectados. Particularmente las donaciones a una corporación de beneficencia del senador Jaime Orpiz, me estoy refiriendo a la Corporación La Esperanza, que no se detectó como un riesgo y no se monitoreó con
con ese detalle todas las relaciones que mantenía y que mantuvo funcionarios, o más bien trabajadores, ¿cierto?, ejecutivos de la compañía con diversas autoridades, y además que no se detectó como un riesgo claro ni hubo mecanismos de control a través del pago de boletas de honorarios. Pero bueno, este testigo nos dice en su declaración de que se hizo un levantamiento de una matriz de riesgos, con mitigaciones, con sugerencias, y que se generaron una serie de documentos, códigos de ética, contratos de trabajo y una serie de documentos. Preguntado sobre hasta dónde se extendió la labor de Deloitte, con claridad afirma que esta compañía, esta empresa, que además después fue auditora de Corpesca, nada menos, auditora externa, no continuó, no siguió, ni en implementación, ni en certificación, ni en seguimiento, ni en modificaciones del modelo de prevención de delito, ni tampoco en capacitaciones. Tenemos entonces que una empresa que tenía algún grado de expertise, ¿cierto?, en materia de formular un modelo de prevención de delitos, solamente hizo un diseño, nada más. Pero además, en cuanto al producto de esta labor, porque es tremendamente relevante saber qué fue lo que hizo en definitiva la empresa Deloitte. Bueno, sobre esto, claramente aquí lo que corresponde es hacer referencia a que los productos de estos trabajos fueron una gruesa carpeta, nos dice el testigo Raúl Feliu, un archivador, ¿cierto? El archivador verde, que con el historial de la implementación del modelo de prevención de delitos, en el cual había un procedimiento genérico, eso, así se expresa el testigo, un tipo genérico, pero aplicable a Corpesca. Esto es relevante porque en definitiva devela de que no hubo un diseño especialmente adaptado a los riesgos de la compañía, sino que en realidad lo que hubo fueron productos, ¿cierto?, consistentes en productos genéricos o estándares para todas las empresas, obviamente, del grupo Angelini. Se le pregunta también acerca de cuál era el diagnóstico, ¿cierto?, de la empresa Deloitte, ¿cierto? ¿Cuál era el diagnóstico del estado de las cosas de la compañía? No lo recuerda el señor Feliu, no hay uno solo. Pone como ejemplo el cohecho, la oficina central, algunas transacciones que podían estar vinculadas, los procesos existentes. Se le pregunta nuevamente qué puntos críticos había en cohecho. Y ahí responde, básicamente la política de donaciones, el procedimiento actualizado de rendición de gastos de las tarjetas corporativas, a eso apuntaron procedimientos de pago que existían. ¿Y cuál es la brecha en materia de donaciones, naturalmente? Seguimos inquiriendo información al testigo. Responde, tener una política de donaciones. Antes había solicitudes, algunas pasaban por escrito, nos dice el gerente, ¿cierto?, de Administración y Finanzas, otras no, se hacían, se expedía un certificado, pero no había un procedimiento por escrito. Además, se le consulta sobre la relación con las autoridades. Raúl Feliu reconoce, como por lo demás quedó bastante en evidencia sobre la numerosa correspondencia electrónica que fue exhibida, ¿cierto?, que Corpesca tenía una alta relación cotidiana con autoridades, con Ceremis, con direcciones de obra y una serie de otros puntos de encuentro entre la empresa y autoridades. Reconoce Raúl Feliu que no había una política escrita en relación con las autoridades. Señala, estaba tácita en cómo se debía actuar en los distintos procesos. Entonces diría, esto es bastante elocuente. ¿Cómo es posible que una compañía que se relaciona periódicamente con autoridades no tenga una política clara, una política escrita, y no se formule, obviamente, con claridad cuál es la forma de relacionarse con autoridades y cuál debe ser la política escrita, detallada, ¿cierto?, regulada en materia de donaciones? Eso no existía. Se le consulta acerca en relación con el manejo de dinero, ¿cierto?, compras. ¿Cómo era todo este proceso para administrar algo que es una fuente de riesgo? Los pagos, naturalmente, a terceros. Bueno, sobre el manejo de dinero, era en general, dice. Por ejemplo, todo lo manejo de dinero, compras, las formalidades para cumplir, para comprar, ¿cierto?, para pagar, el involucramiento del doble firma de pagos, era la forma en que uno tenía para controlar las cosas que se hicieran como corresponde, pero siempre con relación al ejecutivo a cargo. De esta forma, el mecanismo de control era el ejecutivo a cargo. Era una especie de autocontrol.
la persona que contrataba el servicio debía controlar entonces la correcta ejecución y el correcto pago. Esto equivale, como ustedes advierten, a una absoluta ausencia de control externo o por terceros. De hecho, se le consulta si los procedimientos de pago, o sea, toda esta regulación acerca de cómo debía efectuarse el pago, en definitiva, era un mecanismo de control. En definitiva, lo que responde Raúl Feliú es que estos procedimientos no controlaban el gasto ni el destino de los pagos, sino que en realidad aquí había un flujograma de cuándo había necesidad para comprar bienes o servicios. Luego, todos estos procedimientos de pago, en definitiva, eran un mecanismo para describir la forma en que había que hacerse, pero no era un mecanismo de control. Código de ética. Se le consulta al testigo, ¿cierto?, cuándo se comenzaron a tener las primeras versiones del código de ética. Se recuerda que debe haber sido en septiembre o octubre del 2011, cuando comenzaron a socializarse los instrumentos con los abogados, con la gerencia general. Comenzamos a simplificar el código de la época, y por septiembre-octubre del 2012, estamos hablando un año después, ¿cierto?, fue la segunda versión, y se subió de nuevo a la web. ¿Se modificaron los contratos de los trabajadores en la consulta? No lo recuerdo, yo diría que no. Justamente la dificultad, afirma, era que no era fácil traspasar el código de ética al contrato de trabajo. ¿Hubo capacitaciones? Se le consulta a Raúl Feliú. No, porque el código de ética estaba siendo modificado. ¿Qué íbamos a capacitar? Responde. Bueno, esto demuestra, su señoría, que en definitiva, aquí hubo una confección de un código de ética totalmente defectuoso. Se confecciona un primer borrador entre septiembre y octubre de 2011, se confecciona un segundo borrador entre septiembre y octubre, y se sube a la web, en definitiva, en enero del año 2013, en forma definitiva, pero no hubo capacitación alguna. Se le consulta además cuándo fue el nombramiento de Jaime Ortiz, ¿cierto? ¿Cómo fue el nombramiento de la persona como encargada? Sí, recuerda que fue nombrado Jaime Ortiz, una persona suplente, se asignó el presupuesto de 50 millones de pesos, ¿cierto? Y, en definitiva, qué características debía tener el encargado, y manifiesta que efectivamente podía ejercer labores de auditoría o controloría dentro de la empresa, ¿ya? Que el presupuesto, obviamente, era un presupuesto de 50 millones para viajes, documentos u otras cosas. Recursos humanos materiales. ¿Qué otros recursos, además de la asignación de este presupuesto de 50 millones? Solamente el encargado suplente que lo ayudaba en determinadas materias, Marcelo Ahumada, quien además era auditor interno. Se revela con esto no tan solo un magro presupuesto, sino que además Jaime Ortiz nunca tuvo personal de apoyo para realizar la tarea de encargado de prevención de delitos. Pero además se le exhibe al señor Raúl Feliú un correo de evidencia material número 12. Se trata de un correo de 22 de noviembre del año 2011. Es un correo de Jaime Ortiz a Francisco Mujica, con copia a Raúl Feliú. El asunto es encargado de prevención. Fue incorporado el 16 de diciembre del año 2019. Y se le consulta, obviamente, sobre su contenido. Se le consulta si este correo, relativo al encargado de prevención y que se adjunta al código de ética, estaría recogida la regulación sobre la política de donaciones. Responde que yo creo que no. Quiero aclarar algo, dice Raúl Feliú. Yo no soy experto del código de ética. Me esmeré en producir un código que incorporara principios y valores de la empresa, pero son principios generales. De tal forma que la política de donaciones no aparece, a lo menos a noviembre del año 2011, recogida en el Código de Ética. Otro punto principal, que fue además argumentado por la defensa de la compañía, decía relación con las rectificaciones realizadas, o las rectificatorias, ante el Servicio de Impuestos Internos realizadas el año 2015, y el rol que habría tenido esta labor de rectificatoria. Se nos quiere presentar ante el tribunal por la defensa que esta labor de rectificatoria habría sido un ejemplo del ejercicio de mecanismos de supervisión y control, ¿eh? Algo así como decirle al tribunal, mire,
La compañía controlaba, supervisaba, y un ejemplo de esto es la rectificatoria del año 2015. Se le consulta a Raúl Feliú sobre este punto. La pregunta es, ¿qué rol le permitió desarrollar la rectificatoria del año 2015? Y relata, en definitiva, que el año 2014 estalló el fraude al FUT ante el Servicio de Impuestos Internos, que derivó en el famoso caso Penta, que pasó por el martillero que falleció, Hugo Bravo, de los aportes a la política, lo llevó a SQM. Bueno, el tribunal recordará el contexto en general de esta respuesta, pero en definitiva, preguntado sobre la labor que él hace en relación con la compañía, manifiesta lo siguiente. Lo que hice fue solicitar los libros de honorarios de Corpesca, así como el registro de facturas exentas para ver en qué aquellos documentos aparecieron las personas mencionadas, y encontré algunos nombres. En general, eran personas jóvenes, por RUT, cifras redondas, correlativos tributarios súper bajos en algunos casos, primeras, segundas o terceras boletas. Su señoría, en definitiva, ¿cuál fue la labor que realizó Raúl Feliú con esta rectificatoria? Simplemente una revisión documental. Increíblemente no se contactó a ninguna de estas personas, no se revisó obviamente la existencia de boletas en Arica o Mejillones, no se revisó, ¿cierto?, si hubiera boletas en Iquique. Fue una labor absolutamente superficial y denotada, o mejor dicho, detonada por este incidente, ¿cierto?, que relata el testigo. Se le consulta además por la renuncia del señor Francisco Mujica. Parte el viernes 10 de mayo de 2013, con la denuncia de financiamiento de la diputada Martí Sassi, el tema escala. El martes se enteró la desvinculación de Francisco Mujica. Señala que, bueno, ¿cómo se entera de la renuncia? Se le consulta, ¿cómo se entera de la renuncia de Francisco Mujica? Y dice textualmente, sus señorías, ¡uf! ¿Cómo olvidarlo? Fueron 3 días muy duros. Parte el día 10 de mayo, la información de CIPER, que involucra a Francisco Mujica, la denuncia de financiamiento. Se le consulta por qué él decía que eran gravísimos estas denuncias. Manifiesta el testigo por lo que salía en CIPER, porque esta persona trabajaba con la diputada. ¿Cómo no va a ser grave eso? Entonces, este es un elemento de contraste tremendamente relevante. Creo que es el único testigo de la compañía que dice con absoluta claridad, en relación a un hecho tan relevante como la renuncia del gerente general, ¿cierto?, por 18 años de la compañía, ¡uf! ¿Cómo olvidarlo? El resto de todos los testigos no tienen memoria exacta, no tienen memoria precisa, solamente vaguedades. Esto confirma la credibilidad importante de este testigo, a lo menos respecto de este punto o incidente. De hecho, se le consulta si hubo cambios a raíz de esto, si hubo cambios a raíz de todo este incidente, naturalmente, de la renuncia de Mujica, la denuncia, obviamente, a través de CIPER, por los vínculos con la diputada Isasi. ¿Hubo cambios a raíz de esto? Se le consulta. Sí, cuando ocurrió esto de CIPER, fue como una bomba atómica. Esas fueron las expresiones, una bomba atómica. La noticia, la desvinculación del gerente, la llegada de la policía, estuvimos inmersos en ese ambiente. Se volvió a modificar el código de ética, reforzamos los controles. En definitiva, al margen de lo elocuente y creíble que es este testigo, al reflejar, ¿cierto?, el grave impacto que significó para la compañía todo este incidente de la renuncia, ¿cierto?, del gerente general. Esto revela que el accionar, la reacción de mayor control, solamente ocurre debido a todo este incidente que estamos rememorando. De hecho, se le consulta también por el cambio del encargado de prevención de delitos. Recuerda que Jaime Ortiz seguía siendo encargado, o sea, se le pregunta si seguía siendo encargado en este momento, y no, nos dice que, o nos recuerda que en abril se había cambiado el encargado, y se cambia porque Jaime, se está refiriendo a Jaime Ortiz, ¿cierto?, desarrollaba sus labores de subgerente de administración y encargado, y ya habíamos construido el modelo. O sea, en definitiva, confirma que Jaime Ortiz era subgerente de administración y además encargado de prevención de delito. 2 labores, ¿cierto?, que indican que no era un encargado de prevención de delito con absoluta exclusividad, y vamos a ver que además generaba problemas graves de compatibilidad, o más bien de incompatibilidad. Vamos al tema de las firmas.
Las firmas como un procedimiento de pago, naturalmente. Se le consulta por el procedimiento de pagos honorarios a Raúl Feliu, nada menos que el gerente de Administración y Finanzas de la compañía desde el año 1999. Procedimiento de pagos honorarios. Bueno, relata que hay dos tipos de intangibles en servicios, habla de los contratistas, las personas de mantenimiento, las pymes, y luego en relación con los honorarios nos dice que los honorarios tienen un camino diferente. El ejecutivo responsable de contrato de un determinado servicio puede o no emitir orden de compra, existían las dos modalidades, recibe el servicio y terminado el encargo recibe la boleta y la firma autorizando el pago. La firma es la condición habilitante, se hace responsable del servicio y ordena que se pague. Luego, el único, el exclusivo, el mecanismo existente para controlar el servicio es la firma del encargado, la firma del responsable. No hay mayor mecanismo, no hay órdenes de compra, no hay control posterior. De hecho, se le exhibe al testigo desde la evidencia material número 26. Se trata de evidencia incorporada con el testigo Edson Figueroa, ¿cierto? Nos estamos refiriendo a las boletas, naturalmente, que fueron incorporadas el 6 de mayo del año 2019, la boleta número 1 de María del Pilar Plaza. Y exhibida la boleta número 1 de María del Pilar Plaza al testigo Raúl Feliu, señala que no consta el visto bueno de quien solicitó el servicio. Se le consulta si hubo un control para la emisión de los cheques. Responde que la autorización del ejecutivo responsable de recibir el servicio, aquí no lo veo, nos dice, y de lo que recuerda, para dar alguna explicación, naturalmente, a la existencia de una boleta número 1 de María del Pilar Plaza, ¿cierto?, sin ninguna firma, de lo que recuerdo, en algunos casos, no estaba la firma de Mujica, pero sí estaba la instrucción a través de la secretaria o tesorería. No constaba en algún documento, era verbal. No sé si habría algún correo, nunca lo recibí. Eso demuestra que este feble y único control no era un mecanismo adecuado y además en numerosas ocasiones no se cumplió con este feble y único control. Se le consulta acerca del mecanismo de pago. En definitiva, cómo deben emitirse los cheques. Porque uno podría pensar, bueno, la boleta requiere una firma. El control estará en el pago. Si en definitiva debía haber alguna formalidad en la emisión de los cheques. Responde que está regulado desde siempre. Deben emitirse nominativos y cruzados. Agrega, ahora hay proveedores sin cuenta, por lo que no pueden ser cruzados. O si quieren cobrar por ventanilla, tampoco cruzados, o si los quieren endosar. Y efectivamente, se le exhibe al testigo Raúl Feliu, desde la evidencia material número 70, común, incorporado el día 7 de mayo de 2019, con el testigo Edson Figueroa, cheques. En particular, el cheque del día 16 de junio, a nombre de María del Pilar Plaza. Responde, está mi firma, dice Raúl Feliu, abajo a la derecha. La otra, me parece que es la de Jaime Ortiz. Noten el primer punto. Está la firma de Jaime Ortiz. El encargado de prevención de delito es apoderado y firma el cheque emitido a nombre de María del Pilar Plaza. El encargado de prevención de delito firma el pago del soborno. Y la otra, me parece que la de Jaime Ortiz, sería una excepción, dice. ¿Sería una excepción en donde no se emite normativo cruzado? Sí. Se trata entonces de un cheque emitido a María del Pilar Plaza, que no es nominativo, que no está cruzado. Pero esto continúa, no es el único caso. Se le exhibe nuevamente al testigo Raúl Feliu, desde la evidencia material número 26, ¿cierto? La boleta número 3 de Marcelo Ramírez, del 25 de octubre del año 2019. ¿Está la firma? Sí, hay debajo de una boleta, responde, pero como señalé, al no ser responsable del servicio para procesar el pago, yo firmo el cheque, marco la boleta en señal de que fue procesado por mí. Manifiesta que la firma de Viviani, Domingo Viviani, está a la izquierda. No aparece autorizado el pago, aparece cursado el pago.
La autorización, nos aclara, debe haber sido telefónicamente de Mujica, a través de su secretaria o de un correo. Se le exhibe también de esta evidencia material la boleta número 4, de 25 de octubre de 2012, a Marcelo Ramírez. Responde, tiene mi firma abajo. Al igual que el caso anterior, es lo mismo que la otra. No doy fe de la recepción del servicio, nos dice el señor Raúl Feliú. No es mi responsabilidad, pero a través del mecanismo que he dicho, doy mi autorización para el pago. El testigo, Raúl Feliú, fue contraexaminado, naturalmente, en forma bastante exhaustiva por la defensa de la compañía, por el abogado señor Baum, quien además aprovechó la ocasión para incorporar numerosa prueba documental. Algunas de ellas queremos destacar porque resulta relevante, obviamente, para esclarecer la forma en que se fue construyendo este diseño del modelo de prevención de delitos. Y lo primero que queremos destacar, naturalmente, es el documento número 24 de la defensa. Había sido incorporado el 23 de diciembre, fue incorporado el 23 de diciembre del año 2019, y corresponde en definitiva a los informes de la empresa Deloitte, ¿cierto?, de diseño del modelo de prevención, el informe de diagnóstico primeramente, el modelo de prevención de delitos, y como tercer documento, la matriz de riesgo de delitos. O sea, se trata del documento número 24 con 3 subdocumentos. Uno de ellos, la matriz de riesgo. En ella quiero detenerme un instante. Se le consulta, ¿cierto?, por la defensa de la compañía respecto de la matriz de riesgo, ¿cierto? Si esa matriz de riesgo analizaba procesos dentro de Corpesca, sí dice procesos, dependencia geográfica, y se le consulta 6 ejemplos respecto de cohecho, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, así es. ¿Existe una columna en que se detrae control mitigante? Sí. ¿O detecta un riesgo que no tenga? Me parece que todo está considerado el contenido, ¿cierto? Así es. No obstante eso, en la matriz de riesgo se le consulta, ¿se detecta como riesgo la entrega de boletas o facturas que no estén respaldadas con informes? No, responde el testigo, no, me parece que no. ¿El Código de Ética contempló política de donaciones? No, responde Raúl Feliú. Dentro de los controles recomendados por Deloitte, ¿no aparece nada relativo a revisar la efectiva prestación de servicios por parte de prestadores de servicios? No, no aparece. Se le exhibe también, y esto es tremendamente relevante desde el punto de vista de las obligaciones del directorio por la defensa de Corpesca, Raúl Feliú, el documento número 29. El tribunal lo recordará porque se trata de las sesiones de directorio, de una de las sesiones de directorio. La defensa exhibió prácticamente casi todas las sesiones de directorio vinculadas a este tema. Es la sesión de directorio número 213, celebrada el 3 de noviembre del año 2011. Fue incorporada el día 19 de noviembre del año 2019 y naturalmente da cuenta de la sesión, de la presencia obviamente del señor Roberto Angelini y de todos los directores que el tribunal ya conoce, y se le consulta en definitiva si tomó alguna responsabilidad el directorio respecto al modelo. Responde Raúl Feliú, así es, se hizo responsable de su correcto funcionamiento. ¿También se hizo responsable de monitorearse la consulta? Sí. No obstante eso, señorías, tenemos absoluta claridad de que, de acuerdo a las declaraciones que ya me remití, naturalmente, el directorio de la compañía nunca asumió deberes de monitoreo, supervisión y control. Se le exhiben a continuación una serie de documentos respecto a diversos temas. Me voy a centrar en algunos que son los más relevantes, ¿cierto?, de la compañía, particularmente en relación con el reglamento interno, ¿cierto?, y el código de ética. La defensa de la compañía le exhibe o solicita autorización al tribunal para incorporar el documento 45 ter de la defensa, fue incorporado el 24 de diciembre del año 2019, y corresponde a una impresión de correos electrónicos. Son 4 correos electrónicos iniciados por Jaime Ortiz, iniciados por Jaime Ortiz para Francisco Proboste, que es el abogado, ¿cierto?, uno de los abogados que había asesorado a la compañía de fecha 16 de abril del año 2012. Y luego con otros correos de Jaime Ortiz a Proboste, el 23 de abril de 2012, y luego del 2 de mayo del año 2012. El asunto es la ley 20.393. Y los anexos son el modelo final del anexo al reglamento interno.
¿Reconoce esta cadena de correos? Le pregunta la defensa al señor Feliu. Sí, la reconozco. ¿Puede referirse a ellos? Bueno, en abril de 2012 se inició la elaboración de los anexos de contratos, tanto de contrato de trabajo como de proveedores y reglamento interno. Jaime Ortiz envía a nuestra asesor laboral los 3 modelos de contratos, contratistas y trabajadores. Sus señorías, al día 3 de abril del año 2012, todavía la compañía no contaba con anexos definidos de contratos de reglamentos internos de seguridad. Esto da cuenta de la defectuosa o la ausencia de implementación, obviamente, de este modelo de prevención diseñado por la compañía Corpesca. Además, se le solicita, obviamente, por la defensa de la compañía, incorporar como prueba documental en la prueba documental 65 Quater. Fue incorporada el día 26 de diciembre del año 2019 y es una impresión de correo electrónico enviado por Raúl Feliu para Francisco Proboste el 26 de septiembre del año 2012. Destaco la fecha, Cecilia, septiembre del año 2012. 9:46. El asunto es Ley 20.393 y Código de Ética. Le consulta la defensa al señor Raúl Feliu. ¿Reconoce este correo? Sí. Se procede a la lectura. ¿Qué es lo relevante de su vida? Que como anexo aparece normas a contratistas, final corregido, reglamento interno corregido del 5 de octubre del año 2012. O sea, nos encontramos a octubre del año 2012 y todavía la compañía no se encontraba completamente implementado, ¿cierto? Nunca lo logró hacer en el tiempo en que duró todo el ámbito investigativo, las normas para contratistas o el reglamento interno. Además, la defensa lo lleva a otro tema. Le consulta acerca de si la empresa o la compañía Corpesca estaba supervigilada por la Superintendencia de Valores y Seguros. Recuerda, ¿cierto? Se le consulta si la SBS sugirió normas, ¿cierto?, de gobierno corporativo y responde que efectivamente normas de gobiernos corporativos fueron adoptadas por el directorio de Corpesca en marzo del año 2013, tanto es así que se incorpora dentro de la documental propia de Corpesca, la número 66, incorporada el día 19 de noviembre de 2019, que es un acta de sesión de directorio. Se le exhibe al señor Raúl Feliu. Reconoce esta sesión de directorio. Se trata de la sesión de directorio número 240 del 28 de marzo del año 2013. Note nuevamente la fecha, marzo 2013, renuncia del señor Mujica el 13 de mayo del año 2013. Están presentes todos los directores, el señor Roberto Angelini y todos los directores. ¿Reconoce esta sesión? Sí, la reconozco. En ella se da cumplimiento, le consulta la defensa al señor Feliu, de la norma de carácter general de fecha 29 de noviembre de 2012 sobre gobiernos corporativos. Así es. Estos 9 elementos establecen mecanismos de control de riesgos de Corpesca. Así es. Bueno, ¿cuál es la conclusión, su señoría? Corpesca tenía a marzo del año 2013 prácticas, normas de gobierno corporativo interno extremadamente débiles. No obstante que se trata de una compañía fundada el año 89, que contaba con directores de experiencia, hasta esa fecha no se contaba con políticas de inducción a nuevos directores, con políticas de contratación de asesores, no se formalizaban reuniones con auditores externos, no se contaba con una política de gestión de riesgo o con una unidad o comité que reportara al directorio. Me estoy refiriendo, por cierto, a los elementos de la norma de carácter general de noviembre del año 2019. Frente al 329, frente al contrainterrogatorio de la Fiscalía, el testigo Raúl Feliu puntualiza. Se le consulta si existían brechas en esa época, a la época obviamente en que él está relatando, y la ley 20.393, sí, y lo consideró la matriz de riesgo que entregó Deloitte. ¿Cuáles eran esas brechas? Se le consulta por la Fiscalía al señor Raúl Feliu. No teníamos un código de ética, un procedimiento que nos sugería formalizar, no teníamos nada que mitigar el riesgo, por eso habría brechas. Se le consulta además cómo el directorio monitoreó el correcto funcionamiento del modelo. Eso frente a la incorporación de la sesión de directorio número 213. La sesión de 3 de noviembre de 2011, eso sería el documento 29, al cual hice alusión hace un instante. ¿Cómo el directorio monitoreaba el correcto funcionamiento del modelo? Responde Raúl Feliu. Yo estoy fuera de ese proceso, no soy parte del directorio, así que no lo sé. Pero 2 veces al año
el encargado le rinde cuentas del trabajo del directorio. ¿Conoce acciones concretas del presidente del directorio para controlar el modelo de prevención de delitos? No, responde Raúl Feliu. ¿Sabe si el directorio ha solicitado reportes específicos al encargado de prevención de delitos? Sí, lo hizo, al menos el año 2013. ¿Lo hizo a propósito de las boleras de Carrillo? Sí. Aparte de eso, ¿conoce otras situaciones en que se hayan pedido reportes al encargado? Entiendo que sí, pero no me consta. Analicemos, sucedería ya para ir terminando esta parte, porque me interesa avanzar obviamente en la revisión, ¿cierto?, de la forma en que el artículo 4 exige la implementación del modelo. Analicemos algunas ideas principales que fluyen de la declaración de dos testigos tremendamente importantes, como son los encargados de prevención de delito Jaime Ortiz, ¿cierto?, y Eric Van Hanen. Jaime Ortiz declaró, ¿cierto?, en el tribunal el 15 de enero de este año. Era el subgerente de administración, ya lo sabemos, y relata naturalmente las áreas que tenía a su cargo. El control de la contabilidad, procedimientos de control interno, precisa la existencia de una falta de control del pago de servicios y precisa o confirma que entre los años 2009 y el año 2013 el proceso de pago de servicio a proveedores no contempló cómo verificar la realización de los servicios. Consultado acerca del procedimiento de pago, que es algo que ya le habíamos consultado al señor Feliu, reconoce que el procedimiento de pago era poner un visto bueno en el documento, boleta o factura, y con eso procedían a pagar. Entre comillas, expresa el testigo, una mosca. Se le consulta si hubo auditoría a los procesos de pago durante estos años. Y reconoce, ¿cierto?, confirma que entre los años 2009 y 2013 el procedimiento de pago de honorarios no fue objeto de auditoría por parte de SEPCOR. Se le consulta acerca de su labor, ¿cierto?, la forma en que fue designado encargado de prevención de delitos, la forma en que asume esta labor, ¿cierto?, ya que él era un funcionario antiguo de Corpesca, subgerente de administración. Reconoce, Jaime Ortiz, que no recibió capacitación alguna para cumplir la tarea de encargado de prevención, que no realizó capacitación alguna en la plana ejecutiva, que nunca en esos términos categóricos, concurrió al directorio a dar cuenta de su gestión y que no recibió nunca una denuncia en la línea directa y que los encargados de apoyarlo en su labor eran exactamente la misma gente que trabajaba con él, precisando que además de la línea directa no le fueron asignados ningún otro recurso. Sitúa, según este testigo, el encargado de prevención de delitos, Jaime Ortiz, la etapa de funcionamiento del modelo a fines del año 2012, cuando renuncia, justificándola en el aumento de trabajo que tuvo su área, lo cual era demasiado trabajo. Eric Van Hanen declaró inmediatamente después, también en enero de este año, los días 15, 16 y 17 de enero de 2020. Él es un ingeniero de sistemas, su señoría, trabaja en SEPCOR desde el año 2007, según nos dice, y sus funciones consistían en coordinar auditorías sin relación con el directorio de Corpesca. Se le consulta, por su especialidad naturalmente, si existía la posibilidad de que el encargado de prevención de delitos pudiera ejercer labores de contraloría o auditoría interna, que justamente es un tema, naturalmente, en relación con la posibilidad del correcto funcionamiento de un encargado de prevención. Él sostiene o precisa que no ha sido apoderado para la firma de los cheques, y con eso revela una diferencia fundamental con Jaime Ortiz, que como sabemos sí fue apoderado, porque sostiene Eric Van Hanen, la auditoría no puede estar en los procesos en línea. Cuando se ha sido gerente general, se ha estado en un proceso en línea, nos dice, de decisiones, pero es esencial que la auditoría no esté. ¿Por qué? Porque no se puede auditar y decir cómo debe hacerse si yo lo hice. Se persigue, entonces, nos dice el señor Van Hanen, que la auditoría sea independiente. Confirma el trabajador de la empresa SEPCOR, ¿cierto?, que el plan de auditoría
lo definía la gente de Corpesca, y que entre los años 2009 y 2013 no se auditaron las boletas de honorarios porque era un área bastante chica, y que en todo caso la finalidad de la auditoría era evitar el fraude interno, o sea, perjuicio para la compañía por sus trabajadores. Esta revelación de Eric Van Hanen confirma nuestras aprehensiones desde el primer minuto, de que en definitiva, al ser presidente de Sercor, al ser gerente general de Sercor, el presidente del directorio y un director, naturalmente, nunca fue una auditoría independiente y que las finalidades de la auditoría nunca estuvieron dirigidas a detectar los riesgos propios de la ley 20.393, sino que únicamente fraude interno, perjuicio patrimonial para la compañía. Se le consulta, ¿cierto?, cuáles eran las labores, qué es lo que debía hacer él como encargado de prevención de delitos. Bueno, revela naturalmente toda la enorme tarea que le correspondía a un encargado de prevención y que el señor Jaime Ortiz nunca hizo, pero que él entiende que debió haberse hecho. Nos dice que debía difundir el código de ética, sacar la firma a todos los empleados, realizar capacitaciones. Precisa, confirma aún más que Sercor no realizó auditorías al modelo de prevención y que la entrega del cargo con Ortiz fue meramente formal. Le entregó los elementos que había, la carpeta, ¿cierto?, de Deloitte, lo que había avanzado, y que realizó su gestión sin ningún lineamiento por parte del directorio, ni tampoco de Francisco Mujica. Se le consulta a Eric Van Hanen sobre un aspecto tremendamente relevante, que es la investigación interna. Relata que tras la renuncia de Mujica como encargado, el directorio le requirió la investigación y emitió un informe al directorio comunicándole el encargo a Claudio Elgueta, ¿cierto?, el gerente general interino, ¿cierto?, solicitándole averiguar las circunstancias del pago a Giorgio Carrillo y si había algo más. ¿Cuál fue la labor que realizó Eric Van Hanen? Básicamente, le señala al tribunal, buscamos dentro del sistema de pago las boletas pagadas. En la investigación nos relata, no se entrevistó a Mujica, aclara que las boletas tienen el visto bueno de Mujica, esto es el famoso lápiz verde en sus términos, y que dentro de la organización, si viene con el lápiz verde, bastaba para que cualquier pago, independiente, que el cheque tenía que tener otra firma, bastaba para que el pago se cursara, situación que se mantiene hasta 2013. Relata que no se aplicó ninguna sanción por los hechos que tuvo que investigar, no se realizó ninguna acción civil o judicial buscando reparar los fondos, y relata que la primera capacitación la realizó un par de meses de asumir el cargo y que no recibió ninguna denuncia por hechos similares a lo que investigó. Ninguna denuncia. Finalmente, precisa que luego, obviamente luego que se desata, ¿cierto?, toda esta contingencia por la renuncia de Mujica, se incorporó una serie de modelos, ¿cierto?, una serie de controles vinculados con el tema de los lavados de dinero, ¿cierto?, o cuestiones por el estilo. Hasta aquí eso sería la revisión, ¿cierto?, una revisión del estado del arte, por así decirlo, del interior de la compañía. Paso ahora a analizar muy sucintamente, pero muy precisamente, cuáles son las exigencias que tiene el artículo 4 de la ley 20.393 en relación a la existencia de un modelo de prevención. Y lo primero que quiero destacar, naturalmente, es lo que decía en relación con algunas de las ideas que expresé al inicio. Cuál es que la doctrina nacional y comparada señala que la implementación de un modelo de prevención no es evitar las imputaciones penales, sino que la promoción de una cultura corporativa basada en la integridad. Esto lo dice la Fiscalía General del Estado de España en la circular número 1 del año 2016, hace referencia a la promoción de una cultura de ética empresarial, y lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Qué dice el Departamento de Justicia norteamericano? Dice que el compliance es una cultura, no una política, y si la alta dirección no promueve una cultura de compliance, la empresa tendrá un compliance de papel en lugar de un efectivo. Luego la pregunta es obvia.
Corpesca buscó promover una cultura corporativa basada en la integridad. Para dilucidar esta cuestión, 3 antecedentes. Prueba documental. Documento número 4 de la compañía de la defensa de Corpesca, incorporado el 4 de julio del año 2019. Es el correo de 19 de mayo del año 2010, enviado por Raúl Feliu a los señores Montalva, con copia a Francisco Mujica y Jaime Ortiz. Lo que hace el señor Feliu es reenviar un correo del abogado señor Monkever, en que le dice con absoluta claridad al señor Montalva, a los señores Mujica y Ortiz, que la adopción del modelo es facultativa y que la importancia, cito textual, ¿cierto? El correo, la importancia de la adopción y ejecución de este modelo radica en que garantiza en que aún cometiéndose el delito, la persona jurídica no podrá ser sancionada. Segundo elemento para dilucidar si aquí había una cultura corporativa o simplemente un interés en excepcionarse de la persecución penal. Documento número 2 de la defensa de Corpesca, incorporado el 4 de julio del año 2019. Es una cadena de correos. Primeramente, Raúl Feliu le pregunta al señor Franco Gorsiglia, al abogado, por la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el 9 de febrero del año 2010. Tomen nota, sus señorías, 9 de febrero de 2010. Gorsiglia le comenta que desde entonces en que la ley, abro comillas, se regulan los contenidos mínimos que deben considerar los modelos de prevención, cuya adopción e implementación efectiva por parte de las empresas les permitirá eximirse de la responsabilidad penal que se establece. Nuevamente, febrero de 2010. La idea que tiene a nivel corporativo toda la compañía es que lo único relevante de esto es eximirse de responsabilidad penal. Finalmente, último antecedente para dilucidar esta cuestión, si había en definitiva una cultura corporativa en la integridad. Se trata de evidencia material número 12, incorporada el 27 de noviembre del año 2019. Es una cadena de 4 correos electrónicos enviados por Raúl Feliu, ¿cierto? Que culmina con un correo de Raúl Feliu a Claudio Elgueta el día 8 de agosto del año 2012, a las 18:18. El asunto es RB Ley 20.393, Código de Ética. Si quisiéramos rememorar este correo de los numerosos que fueron exhibidos, es el correo de "no tan rápido Raúl". ¿Por qué? Porque en definitiva lo que da cuenta, vamos a revisar someramente porque son correos bastante extensos, pero la parte más esencial, lo que da cuenta, esta cadena de correos es de una suerte de discusión sobre el alcance de las conductas que pueden ser denunciadas, con lo cual, como se advierte, no se busca facilitar la realización de denuncias y la obtención de información. En este cúmulo de correos interactúan nada menos que Claudio Elgueta y el propio director Claudio Elgueta y el gerente general. ¿Cuál es el primer correo? El primer correo, el más antiguo, ¿cierto?, es de Claudio Elgueta a Francisco Mujica, el 7 de agosto del año 2012, 18:44. Pancho, le dice Claudio Elgueta en términos, obviamente, en términos más próximos. Revisé detalladamente los documentos que me enviaste, con sus controles de cambio. Capítulo 3, orgánica, punto 3.2, línea directa. La empresa ha implementado un canal de comunicación oficial, adicional, a los ya existentes, de carácter confidencial, para que toda persona que tenga información acerca de alguna práctica que pueda constituir una transgresión a este código, y luego algún delito de los señalados en la ley 20.393, eliminado. Estimo, nos dice el señor Elgueta, comunicándose al señor Mujica, que con este único cambio, exclusivamente en el Código de Ética, se cumple el objetivo de que, por una parte, la política de prevención de delitos no incluya consideraciones ajenas a la ley 20.393 y que el Código de Ética se refiere en general a la existencia de medios de comunicación confidenciales, sin dar cuenta en detalle de cómo operan, que permiten informar las faltas a las conductas mencionadas en el Código, pero sin una mención especial a la ley 20.393. Desde entonces, como observa el tribunal, hay dudas acerca de incluir o no la mención a los delitos, si ampliar o no a las transgresiones, ¿cierto?, a otras transgresiones. Este correo es respondido, o mejor dicho, hay un segundo correo, que es del señor Raúl Feliu al señor Claudio Elgueta, el día 8 de agosto del 2012 a las 15:28. Le dice: Claudio,
Pancho me pidió que viera contigo, Pancho se está refiriendo a Francisco Mujica naturalmente, la implementación de la sugerencia efectuada por ti al Código de Ética. Al respecto, solo queremos darle el siguiente matiz. No queremos incitar a denunciar a cualquier presunta transgresión del Código de Ética, así como tampoco queremos perder el foco sobre los 3 delitos de la Ley 20.393. Tercer correo. Claudio Elgueta a Raúl Feliu, 8 de agosto de 2012, 5:41 p.m. No tan rápido, Raúl. El ejemplo que diste con Arauco lo revisé a fondo y no es como dijiste, como me dijiste. Ellos han seguido la misma tónica de lo que hemos establecido en las demás empresas del grupo. Esto es, señalar que se debe y puede denunciar por el canal establecido para la empresa las transgresiones al Código de Ética y en particular los fraudes. Ellos incluso van más allá porque hacen un extensivo recuento de las situaciones de fraude de todo tipo, públicos o privados, aprovechamientos, para que le quede claro a todos los empleados. Además, publican con lujo de detalles el procedimiento de denuncia. Así las cosas, creo insistir en que no haya ambigüedad en transmitir en el Código de Ética de Corpesca que las transgresiones al Código se pueden denunciar al canal establecido. Discutámoslo si quieres, continúa el correo. Finalmente, último correo. Correo de Raúl Feliu a Claudio Elgueta, 8 de agosto del 2012, 18:18. Claudio, no sé a qué te refieres con lo de no tan rápido. El proseguir con el proyecto significa que Pancho continúa con sus consultas atendido el acuerdo que entendía habíamos alcanzado. Respecto a lo de Arauco, solo me remitía a lo que aparece en su página web en el capítulo de Código de Ética, junto al link, en el cual, salvo error o omisión de mi parte, pude ver que el código no habla de línea directa o algo parecido, en tanto que solo aparece un instructivo de denuncia de fraudes. Finalmente, cuando se señala, y esto es lo más relevante de esta discusión que se produce, cuando se señala que se debe denunciar a través de la línea directa cualquier otra transgresión al Código de Ética, lo que queremos es evitar denuncias de tipo infidelidades, estar bajo efecto del alcohol, aceptar regalos por más de 2 UF u otras similares. Entonces, señorías, en definitiva, ¿qué revela todo esto? Aquí hay una pugna, ¿cierto? En definitiva, a determinar qué denuncias pueden hacerse, si deben hacerse denuncias por regalos de más de 2 UF, si un trabajador puede denunciar un regalo, qué pasa si hay una estrecha relación de confianza. Hay una absoluta falta de claridad en la más alta esfera de la organización. Naturalmente, menos puede haber una claridad hacia abajo. En suma, el modelo de prevención de delitos se ve como una forma de evitar sanciones. Se sabe desde comienzo de 2010 que se requiere implementación efectiva. Se discute limitar las denuncias en agosto del año 2012, 2 años y medio después de que la ley, ¿cierto?, se hubiera dictado y estuviera vigente. Y esto además se reflejó como un elemento de contraste, si se quiere, desde la más alta jerarquía, tal vez a una jerarquía menor, ¿cierto?, a la base de la administración, a la base de la compañía, con el testimonio de Michel Campillay. A Michel Campillay se le consulta, ¿cierto?, acerca de qué sabía del modelo, ¿cierto?, de este modelo de prevención de delitos al momento de prestar declaración. Y él dice textual: nos dieron un librito en donde sale ese manual de buenas prácticas o buenas costumbres. No tengo idea de lo que dice, no lo he leído. Yo creo que debe ser para la empresa como cubrirse o lavarse las manos. Cierre de comillas. Veamos a continuación cuáles son las exigencias legales del artículo 4 en relación a la implementación de encargado de prevención de delito, detección de riesgos, auditorías y reacción de la compañía. El artículo 4, numeral primero, letra B, exige autonomía o independencia. El encargado de prevención debe ser autónomo. Jaime Ortiz mantuvo su cargo de gerente de administración. Lo confirman Domingo Viviani, Marcial Martínez, Domingo Jiménez, Jorge Anduesa, Claudio Elgueta, Francisco Mujica, Raúl Feliu, prácticamente todos. Y lo más relevante, lo confirma el mismo Jaime Ortiz. ¿Quién era su jefe directo? Se le pregunta a Jaime Ortiz. Raúl Feliu. Esto supone tener a 2 personas sobre el encargado de prevención de delito. Por una parte, el propio Raúl Feliu y el propio Francisco Mujica. Además, esto era conocido de la empresa. En el documento número 10 de la prueba de la defensa de Corpesca, incorporado el 20 de diciembre del año 2012, se observa un original de una hoja de cuaderno de Raúl Feliu. Son las notas de cuaderno, el tribunal pudo observar, ¿cierto?, las notas de cuaderno de Raúl Feliu, ¿cierto?, sobre reuniones que mantuvo, ¿cierto?, con diversas anotaciones manuscritas sobre la responsabilidad de personas jurídicas. ¿Qué dicen esas notas? Dice que el encargado de prevención
debe tener medios y facultades, debe tener autonomía como contralor, de tal forma que siempre la compañía tuvo clara que el encargado de prevención de delito, en este caso Jaime Ortiz, debió haber tenido independencia que jamás tuvo. Segunda exigencia, el encargado de prevención de delito debe tener o tiene como función el prevenir, obviamente, la actividad delictiva como una función exclusiva, por regla general. No obstante, dice la ley, y en eso ha tratado de asilarse infructuosamente la defensa de la compañía, labores de Contraloría o auditoría interna. Luego, la regla general, por mandato legal, es la autonomía y la exclusividad del cargo. Bueno, el encargado de prevención, Jaime Ortiz, siguió con todas sus funciones. De hecho, la respuesta consultado, ¿cierto? Ortiz, si realizaba estas labores, responde, se lo consulta, ¿dejó de ejecutar alguna de las funciones que hacía? No, dice Jaime Ortiz. Fue tener más tareas y no menos. Y aunque son insólitos sus señorías, él firmó como apoderados varios cheques en los cuales se pagaba el cohecho. El encargado, llamado a auditar y a supervisar, era apoderado de la compañía y firmaba los cheques. Eso aparece en la evidencia material número 26. Se trata de evidencia incorporada con fecha 6 de mayo del año 2019, ¿cierto? Y exhibida a Domingo Viviani, el subgerente de finanzas. Al señor Viviani se le exhibe el egreso de caja de la hoja 104, relativo a la boleta número 3 de Flavia Manríquez. Hace referencia, que es la contabilización del documento, son las cuentas contables, el egreso de caja, y la segunda firma es mi visto bueno, dice Domingo Viviani. El tercero y cuarto son los apoderados que firmaron el documento de pago. En este caso, Miguel González y Jaime Ortiz. Se le consulta al señor Viviani, mientras ejerció ese cargo, ¿dejó de ser subgerente de administración y apoderado de la empresa? Se está refiriendo obviamente a Jaime Ortiz. Responde Domingo Viviani, no. Pero además, Jaime Ortiz, el encargado de prevención de delitos, firmaba los cheques antes de ser encargado de prevención de delitos y luego de serlo. O sea, no fue algo que cambiara en virtud de su nuevo cargo. Por cierto que él, al momento de asumir como encargado de prevención de delitos, jamás debió haber continuado con la labor de apoderado de la compañía, con la firma de los cheques, que no tiene absolutamente nada que ver con labores de Contraloría o auditoría interna. No es una labor que esté autorizada por la ley. De hecho, se le exhiben, ¿cierto? Se exhiben al señor Viviani de la evidencia material número 70, incorporada el 7 de mayo, una serie de cheques. Y reconoce que Jaime Ortiz firma el cheque para Alexis Ramírez en enero del año 2013. Es el folio 424. Firma el cheque del folio 428 para Carolina Casitúa en febrero del año 2013. Firma el cheque del folio 402 para Alexis Ramírez de abril del año 2012. Esto por dar algunos ejemplos. La firma, naturalmente, es reconocida por Domingo Viviani y por el propio Jaime Ortiz y aparece frecuentemente en la evidencia material número 70. Las firmas de Jaime Ortiz aparecen en los siguientes cheques y folios. Son 27 folios: 296, 302, 304, 330, 334, 338, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 370, 376, 380, 382, 390, 396, 398, 400, 402, 424, 428, 427, 440 y 448. Pero más aún, por si esto fuera poco, seguir siendo apoderado, firmar cheques vinculados directamente al pago de sobornos. Además, Ortiz estuvo a cargo de las donaciones. Así lo señaló el testigo Marcial Martínez, contador general de la empresa.
a quien se le consulta, mejor dicho, él relata naturalmente las donaciones a la Fundación La Esperanza, fácilmente vinculable al senador Jaime Orpiz. Es claro en este sentido que la fundación del senador Orpiz era una fundación que estaba en el conocimiento de la opinión pública vinculada al senador. Todos la conocíamos, ¿cierto? Bueno, se le consultó quién estaba a cargo, que señala Marcial Martínez. Generalmente esto lo gestionaba Jaime Ortiz. Él tenía a cargo esta tarea. Esta incompatibilidad, la incompatibilidad de funciones, ¿cierto?, entre el pago a proveedores, la realización de donaciones, el ser apoderado y ser encargado de prevención de delito, fue destacado, entre otros testigos, por Deini Villegas. Deini Villegas fue una de las profesionales de Deloitte que realizó la labor de diseño del modelo de prevención de delitos de Corpesca, experta en el área, y nos dijo que no recomendaban que un encargado de prevención de delitos pudiera tener entre sus tareas el pago a proveedores. ¿Por qué no? Porque varios de los controles que define la matriz tienen relación con los pagos, por lo cual sería totalmente incompatible. La ley, el artículo 4 de la ley 20.393, exige, ¿cierto?, que el encargado de prevención de delitos tenga a su disposición recursos y medios materiales necesarios, considerando el tamaño y capacidad económica de la persona jurídica. Ya hemos dicho hasta la saciedad el magro presupuesto que tuvo Jaime Ortiz, 50 millones de pesos, que además cumplió una doble función, pero además nunca fue dotado con personal adicional y exclusivo para apoyar su función de encargado de prevención de delitos. En cuanto al acceso directo al directorio, acceso directo a la administración, esto aparece exigido, sus señorías, en el artículo 4, numeral 2, letra B. ¿Qué debe tener el encargado de prevención de delitos? Acceso directo a la administración para informarla oportunamente por un medio idóneo de los planes implementados y para rendir cuenta de su gestión. Esto, como hemos dicho, jamás ocurrió. Lo dice además con claridad Francisco Mujica, consultado sobre el punto. Ortiz, ¿tenía contacto directo con el directorio? No. Él no, responde Mujica, solo a través mío. Se le consulta si concurrió al directorio a dar cuenta de su gestión. Señala que no informó directamente, sino que a través de estados de avance de la jefatura. En suma, sus señorías, en relación a este primer punto, ¿cierto?, de las exigencias del artículo 4, Jaime Ortiz no cumplía con los requisitos de autonomía e independencia, no tenía funciones exclusivas, no contaba con medios y recursos materiales, no tenía acceso directo a la administración y tampoco el directorio, tampoco Roberto Angelini o algunos de los directores cumplió con deberes de vigilancia y supervisión, puesto que si el encargado de prevención no tenía todos estos déficits, naturalmente resurgía en el directorio deberes, competencias, obligaciones de supervisar lo que estaba pasando al interior de la compañía. Hablemos algo más a continuación, ¿cierto?, sobre el establecimiento del sistema de prevención, sobre todo sobre la identificación de los riesgos, que esto es un tema tremendamente relevante. El artículo 4, numeral 3, letra A, exige que para implementar un modelo de prevención eficiente o efectivo se identifiquen las actividades o procesos de la entidad en la cual se genere un incremento del riesgo de la comisión de los delitos señalados en el artículo primero, entre ellos el delito de soborno. Hubo 3 riesgos que no fueron detectados ni descritos con precisión por el modelo de prevención de delitos diseñado por Deloitte. El primero, no se detectó como riesgo las donaciones a una corporación de un senador, Jaime Ortiz, que terminó siendo imputado nada menos por cohecho de la empresa. Esto aparece porque el día 14 de noviembre del año 2019 se incorporó desde la evidencia material número 12 un correo de Marcial Martínez dirigido a Jaime Ortiz y con copia a Raúl Feliu. Es un correo de 27 de mayo de 2013 con el asunto donaciones 2009 al 27 de mayo de 2013.
De ahí se advierte que efectivamente Corporación La Esperanza, la corporación del senador Jaime Orpiz, aparece dentro del registro de las donaciones de la compañía, los años 2009, 2010, 2011. Nunca se contempló ninguna medida, naturalmente, para controlar este riesgo, en particular para un parlamentario de la zona norte que había intervenido en la discusión de diversas leyes de pesca a esa fecha. De hecho, Ortiz conocía la vinculación de la Corporación La Esperanza con el acusado Jaime Orpiz, pero nada se dijo, nada se hizo. El único riesgo que se identifica en la matriz de riesgos de la evidencia material número 6, incorporada el 27 de diciembre de 2019, es un riesgo de donaciones políticas, pero no se refiere la matriz de riesgo a la identificación de donaciones a fundaciones de parlamentarios, con lo cual el diseño es incorrecto, el diseño es defectuoso. Tampoco se identifica dentro de la matriz de riesgo el riesgo consistente en la relación de numerosos empleados de Corpesca con funcionarios públicos en función de otros cargos. Ya se sabe que Corpesca tenía una actividad gremial, ¿cierto?, a través de Asignor, que además la empresa tenía ejecutivos en los consejos de pesca, y se interactuaba, ¿cierto?, por parte de estas personas con numerosos funcionarios públicos, a veces con relaciones más allá de lo profesional. En efecto, Miguel Ángel Escobar, en su declaración, relató que Maximiliano Alarma trabajó en la empresa Coloso, trabajó en el CIAM, en este Centro de Investigaciones Marítimas, trabajó en la subpesca, y durante todo este tiempo Maximiliano Alarma tuvo contacto con Miguel Escobar. ¿Cómo queda acreditado esto? El correo de evidencia material número 12 del día 4 de mayo del año 2012, incorporado el 27 de junio del año 2019. En ese correo, Miguel Ángel Escobar le consulta a Maximiliano Alarma por sus conversaciones con el subsecretario de Pesca. Y en estos términos contesta Maximiliano Alarma, textual: hola Miguel Ángel, ya hablé con el subsecretario. Su estrategia es hablar primero con el presidente de Zona Pesca, Rodrigo Sarkis, en forma privada antes de abrir el tema. Él cree que va a lograr un acuerdo razonable que permita viabilizar la actividad pesquera en la zona norte. Te ruego mantener en reserva lo que te menciono. Se supone que no sabes lo que te conté, porque por si es que Francisco llegara a hablar con el subsecretario, te mantendré informado. Ramón Pino se le consulta si tuvo relación cercana o laboral con algún parlamentario. Sí, durante la tramitación de la ley tuve contacto con la diputada Isasi y con el senador Orpiz. Lo mismo ocurre con Michelle Campillay. Sobre esto me remito a lo ya referido. A lo ya referido en relación a lo mencionado por Raúl Feliu con la relación cotidiana con autoridades y con la ausencia de una política escrita sobre la relación con autoridades, señalando Raúl Feliu que estaba tácita acerca de cómo se debía actuar en distintos procesos. Tener una regulación tácita, sus señorías, es exactamente lo mismo que no tener regulación. Porque en definitiva, no hay regla, no hay norma, no hay criterio, no hay mandato que obligue, que clarifique qué es lo que puede o no puede hacer un funcionario, ¿cierto?, un empleado de Corpesca con funcionarios públicos. Las boletas de honorarios. Las boletas de honorarios no fueron identificadas como un riesgo específico. O sea, el diseño de Deloitte fue defectuoso también en este punto. Y de hecho ya lo sabemos por la extensa exposición de la fiscal Chong, que fue el medio para cometer delitos de cohecho o sobornos reiterados. Marcial Martínez, en relación con este punto, expresa que sobre el pago a servicios honorarios que tienen un proceso especial, que no entran entonces al movimiento habitual de la empresa, que los honorarios son asesorías en general y que el que recibe el documento en general daba la autorización para que el servicio se cancelara. Francisco Mujica sostuvo que tenía amplias atribuciones para pedir asesorías legales, tributarias, científicas y de todo lo incumbente a la empresa. No tenía límite presupuestario,
en el monto de pago y no debía informar al directorio. Tenemos entonces, diría, basta una firma, la famosa firma verde, más un gerente con amplias facultades, sin límite de monto, sin obligación de informar al directorio. Quiero que avancemos ahora a otro aspecto que es extremadamente relevante, ¿cierto? Que dice relación con la implementación del modelo. Porque ya hemos hablado, creo que suficientemente, acerca de todos los defectos del encargado y todos los defectos de diseño. El artículo 4, numeral 3, establece o señala que se debe establecer este sistema de prevención de delitos, que esta existencia de sanciones y responsabilidades debe estar en reglamentos y deben comunicarse a todos los trabajadores. O sea, la difusión. Naturalmente, para que un modelo de prevención de delitos sea efectivo, debe permear la cultura organizacional, ¿cierto? Debe haber entonces una capacitación a la medida, ¿cierto? Y se debe difundir. Esto era una responsabilidad del encargado de prevención de delitos en conjunto con el directorio. Aquí hubo incumplimiento de ambos. El encargado de prevención de delitos no hizo difusión o capacitación y el directorio no supervisó ni exigió que se cumpliera esta difusión. Sobre esto, primeramente el correo, ¿cierto? Exhibido a Jaime Ortiz, el correo de 8 de febrero del año 2012, es un correo de Jaime Ortiz para Andrés Napolitano, en que se adjunta una carta de recepción del Código de Ética y de la línea directa. Está obtenido de la evidencia material número 12, sus señorías, incorporado el 20 de junio del año 2019. En este correo, Jaime Ortiz, el encargado de prevención de delitos, dice, con razón, naturalmente, estos documentos, se está refiriendo al Código de Ética, ¿cierto?, a la línea directa, estos documentos deben ser conocidos por todos los empleados de la compañía y es responsabilidad de cada administración hacer entrega de ellos. Luego se le pregunta al encargado de prevención de delitos, ¿sabe si fueron entregados? No lo sé, responde el encargado. Respecto de Michel Campillay, se le consulta, perdón, en relación con este punto, se le consulta a Eric Franjanel, se le consulta sobre su experiencia como encargado, cuál era el alcance de la efectiva implementación del modelo. Sostiene que cree que todos los elementos formales que componen el modelo se deben llevar de alguna manera a la práctica. Muchas veces uno ve un procedimiento escrito y la gente opera de otra manera. De hecho, Denis Villegas, al declarar sobre este punto, establece o señala que la recomendación es capacitar a todos los trabajadores respecto del modelo o capacitar a los que están más vinculados de manera más crítica respecto de ellos. Se le consulta a Marcial Martínez, contador de la compañía. Recuerda sobre el modelo de prevención y sobre las capacitaciones. La primera que recuerda, ¿quién la hizo? Eric Franjanel. ¿Antes o después de la renuncia de Francisco Mujica? Debe haber sido después. Eric Franjanel precisa que el segundo semestre del año 2013 se realizaron capacitaciones a más de 700 empleados. Es decir, su señoría, y esto a qué quería llegar, la difusión real del modelo de prevención de delitos ocurre, se materializa, luego de la renuncia de Francisco Mujica. Sobre esto se acreditó con la evidencia material número 9, ¿cierto? Fue incorporado mediante, con fecha 27 de diciembre del año 2019, que contiene un documento de 6 de agosto de 2015. En este documento se detallan las capacitaciones realizadas desde octubre de 2013 hasta la fecha, señalando entonces que en 2015 se había capacitado a un 70% de la empresa. Los anexos del contrato. Los anexos son un elemento mediante el cual se vinculó laboralmente a todos los trabajadores. Son todos extemporáneos. Ortiz no lo firmó incluso durante su periodo. Y además se incorporaron a través de evidencia material 34, 8 y 36. El tribunal recordará naturalmente de la forma en que fuimos introduciendo y leyendo todos estos anexos de contrato. El primero fue la evidencia material 34.
incorporada el 27 de diciembre. Se trata de 6 contratos de trabajo, 159 anexos, 222 modificaciones. Todos los anexos de responsabilidad penal de la persona jurídica son posteriores a la renuncia de Mujica, y de hecho hay varios sin firma. También están estos anexos en la evidencia material número 8, que fue incorporada el 27 de diciembre del año 2019. Es la carpeta verde, eso sería para tratar de rememorar, ¿cierto?, el objeto, que contiene 28 contratos de trabajo de Corpesca, 3 anexos de Corpesca y 26 de Copenor. Todos son posteriores a la renuncia de Francisco Mujica, la mayoría del 2014, salvo 3. 3 que la defensa, en uso obviamente del ejercicio de su derecho, nos pidió que leyéramos. Uno del trabajador señor Asiares, de agosto de 2013, recordemos que Mujica renunció el 13 de mayo del año 2013, el otro del trabajador señor Coronado, del 17 de noviembre del 2012, y el de la trabajadora señora Marcela Palma, el 5 de septiembre de 2013. Entonces hay solamente uno previo a la renuncia de Mujica, el de Mario Coronado, de 17 de noviembre del año 2012. Esto confirma la tardía y la ausencia de implementación de la difusión a través de la formulación de anexos de contrato. ¿Por qué? Porque las cláusulas de este contrato, de este anexo de contrato del trabajador Mario Coronado, del año 2012, son exactamente idénticas, iguales a todos los anexos de contrato firmados por la renuncia de Mujica, en adelante. Esto evidencia, eso sería, hay que decirlo, desorden de la empresa. Coronado firma un contrato el 17 de noviembre del año 2012 y luego, el 5 de diciembre de 2014, firma un anexo de contrato con las mismas 5 cláusulas sobre modelos de prevención de delito y responsabilidad de persona jurídica. Lo que hubo al interior de la compañía, naturalmente, al interior de Corpesca, fue desorden, desprolijidad. Ni siquiera había claridad acerca de quienes habían firmado el contrato. Esto llega a un momento superlativo, si se quiere, en el cual ni siquiera firmaron estos anexos los más altos ejecutivos. De hecho, podría sostenerse que había dificultades para que los trabajadores firmaran estos anexos, ¿cierto? Y con eso se obligaran legalmente a cumplir el modelo de prevención de delito. Pero, ¿por qué demorarían los altos ejecutivos? Sobre eso no hay explicación. Pero sí lo que hay son prueba documental incorporada. La prueba documental 214, ¿cierto?, incorporada el 26 de diciembre del año 2019, contiene el anexo de contrato firmado por Raúl Filiu como trabajador, y es del 5 de diciembre de 2014. Algo similar ocurre con el documento 236, incorporado el 15 de enero de 2019. Corresponde al anexo de contrato firmado por Jaime Ortiz el 27 de octubre de 2014. También el anexo de contrato en el cual firma como trabajador Miguel Ángel Escobar es el documento 252, incorporado el 27 de junio de 2019. Firma el contrato el 27 de octubre de 2014. Finalmente, Domingo Viviani es el documento 230, incorporado el 13 de agosto de 2019. El anexo de contrato es del 27 de octubre de 2014. Todos son posteriores a la renuncia de Francisco Mujica. Veamos ya las auditorías. Efectivamente, se realizaron auditorías externas por parte de la empresa Sercor, que no fueron auditorías de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como pudimos obviamente revisar, ¿cierto?, mediante su lectura, mediante algunas consultas realizadas al testigo Juan Prado Orellana. Estas auditorías externas fueron incorporadas mediante 2 documentos. El documento 120 de la defensa, incorporada el 20 de diciembre, es la carta, ¿cierto?, de 24 de julio, en que se adjunta el listado de auditorías, ¿cierto?, firmada por Juan Prado, el subgerente de auditoría. ¿Qué es lo relevante de esta carta? Es que en el año 2018 adjunta 70 informes de auditoría. Pero también la prueba documental de la defensa, número 86, incorporada el 13 de diciembre,
También corresponde una carta, en este caso de fecha 29 de noviembre de 2016, también firmada por Juan Prado, también en su calidad de subgerente de auditoría y también remitiendo el listado de auditorías. ¿Qué es lo problemático? Que este listado de auditorías, ¿cierto?, del documento 86 refiere la existencia de 72 auditorías. Luego tenemos una inconsistencia. El documento 86, 72 auditorías en el año 2016. El documento 120, 70 auditorías el año 2018. Esto es paradojal porque transcurren los años y disminuyen las auditorías. La diferencia resulta de comparar ambos documentos en dos auditorías de pago a proveedores, que se mencionan en el documento 86, el documento de las 72. Se trata de una auditoría supuestamente realizada en Iquique en el año 2010, el número 26 de ese listado, y otra supuestamente realizada en Arica el año 2013, el número 63 del listado. Esta inconsistencia no es menor, sus señorías, porque revela que en definitiva no hay claridad, no había claridad de cuántas auditorías se hicieron por este periodo, 2009-2013, los lugares donde se hicieron y el contenido de ellas. Pero además, revisando el detalle de las auditorías realizadas, podemos apreciar que en el año 2009 solamente se realiza una auditoría a Santiago sobre el ítem operaciones caja. Que el año 2010 solamente hubo dos auditorías en la ciudad de Santiago, una sobre gestión de compras y otra sobre pago a proveedores. Me voy a referir un instante al de pago a proveedores a continuación. Pero además, durante los años 2011 no hubo ninguna auditoría en Santiago. Mediante el año 2012 no hubo ninguna auditoría en la ciudad de Santiago. Y en Iquique, en la ciudad de Iquique, ¿cierto?, en la planta de la compañía en Iquique, no hubo auditorías de pago a proveedores, ni el año 2009, ni el 2010, ni el 2011, ni el 2012, ni el 2013. Esto fluye, sus señorías, de una simple lectura, tanto del documento 86 como del documento 120. Veamos un instante a qué se refiere la auditoría de pago a proveedores de Santiago del año 2010. En ella se hace referencia, ¿cierto?, a un saldo de la cuenta facturas por pagar nacionales al 30 de septiembre de 2010 que ascendía a una suma de $3 millones y fracción, sin referencia a las boletas de honorarios. Dentro de la observación de esta auditoría se menciona: existen algunos comprobantes de caja que no son emitidos y tampoco firmados por los apoderados. La auditoría de Santiago a pago a proveedores del año 2010 no se refiere en ninguna parte a control o supervisión de boletas de honorarios. Ahora bien, esta observación de los egresos de caja es relevante, porque efectivamente existieron egresos de caja que no fueron firmados por los apoderados, incumpliéndose las soluciones comprometidas. Esto se revela de revisar la evidencia material número 26, incorporada el 6 de mayo del año 2019, ¿cierto? Se trata de los originales, recordará el tribunal, y copias de las boletas de honorarios y copias de los vouchers contables. ¿Por qué es relevante esto? Porque aquí identificamos, entre varios, a lo menos 13 egresos de caja que no cuentan con los vistos buenos de finanzas o firmas de apoderado. Lo mismo que había objetado entonces esta auditoría a pago a proveedores del año 2010, con la diferencia que en los egresos de caja que voy a dar cuenta a continuación siguen ocurriendo los años 2011, 2012 y 2013. Veamos el primero. Egreso de caja de 2 de junio de 2011. Registra un cheque de Carolina Casitúa. Es el folio 42. No cuenta con el visto bueno de finanzas. Egreso de caja de 4 de abril de 2012. Registra un cheque de Alexis Ramírez. Folio 120. No cuenta con firma del apoderado. Egreso de caja de 13 de junio de 2013. Registra un cheque de Alexis Ramírez. Folio 120. No cuenta con la firma del apoderado. Esto revela, sus señorías, que en definitiva, el sistema de auditoría interna de Sercor jamás tuvo por finalidad controlar de alguna forma el pago de sobornos al interior de la compañía y no fue capaz de detectar
todos estos egresos de caja irregulares que no cuentan con firma. Si las auditorías hubieran sido efectivas, si se hubieran realizado, se hubieran observado todos y cada uno de todos estos egresos de caja y se hubieran detectado los sobornos oportunamente. Nada de esto aconteció. Veamos. Señor fiscal, son las 12:30 horas. Vamos a dar por terminada la audiencia del día de hoy. Y tal como se decidió en la audiencia del día lunes, ante la petición de la defensa de la acusada señora Isasi, vamos a hacer un receso hasta el día jueves 8 de octubre a las 9 horas. Que tengan ustedes buena tarde. Muy buena tarde, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias, su señoría. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno.